La siguiente historia es una dramatización inspirada en documentos de archivo y testimonios encontrados en San Petersburgo a finales del siglo XIX. Aunque los hechos principales han sido novelados para enriquecer la narración, el contexto histórico es auténtico. Los nombres han sido alterados para proteger la privacidad de los posibles descendientes. En la penumbra silenciosa de los archivos estatales de literatura y arte de San Petersburgo, oculta en una carpeta de cartón amarillento con la escueta etiqueta Teatro Mariinsky, inventario 1886-1890, yace una reliquia que rara vez se expone a la luz. Es un daguerrotipo, no más grande que la palma de una mano, resguardado en un estuche de terciopelo cuyo color carmesí original se ha rendido al paso de un siglo. En el gélido invierno de 1886, el célebre fotógrafo de la corte, Sergei Levitsky, un hombre cuya cámara había inmortalizado a zares y príncipes, capturó una imagen destinada a ser un tributo eterno a la belleza. Sin embargo, en el proceso alquímico del revelado, esa imagen se transformó en algo más, una maldición sellada en plata, un eco perpetuo de una tragedia. La fotografía muestra a una jovencísima bailarina, congelada en la cúspide de un arabesque, una pose de una gracia tan perfecta que desafía la propia naturaleza. Su cuerpo, una silueta frágil contra un fondo oscuro, parece vibrar con una energía contenida. Pero es una ilusión. Porque nadie, ni el obsesivo maestro de ballet que la encargó, ni los padres destrozados por el dolor, ni siquiera el propio fotógrafo en el momento de la captura, notó el detalle imposible, el susurro de lo profano que solo la emulsión química revelaría. Un detalle que, una vez descubierto, se extendería como una plaga, pudriendo desde dentro las vidas de todos los que presenciaron su creación, bajo la punta de raso de su pie de apoyo, allí donde la luz debería morir y nacer una sombra, no había absolutamente nada. Para desentrañar el misterio de cómo el aliento helado de la eternidad impregnó esta placa de plata, debemos viajar atrás en el tiempo, a las calles cubiertas de nieve del San Petersburgo de marzo de 1886. La ciudad entera contenía la respiración, anhelando el deshielo de la primavera, pero el río Neva permanecía como una cicatriz de hielo blanco, y un viento cortante, llegado de las estepas, aullaba en los callejones con la voz de una plañidera. Para Anna Sabelieva, de apenas 17 años, ese viento no era un lamento, sino una sinfonía. Era la música que acompañaba sus sueños. Anna era la estrella ascendente del ballet imperial, la prima ballerina en ciernes cuyo nombre ya se susurraba con reverencia en los opulentos salones de la alta sociedad. Hija de un modesto pero respetado relojero de la isla Vasilievsky, Piotr Sabeliev, Anna era una criatura de contrastes. Poseía una gracia etérea, casi sobrenatural, que parecía reñida con la férrea voluntad que ardía en sus ojos. Su padre, un hombre cuya vida entera se regía por la precisión mecánica de los engranajes y los péndulos, observaba la pasión de su hija con una mezcla de orgullo y recelo. Para él, el ballet era un mundo de frivolidad, un arte tan efímero como los aplausos que se desvanecían en el terciopelo del teatro. Su visión para Anna era más sólida, más terrenal, un matrimonio ventajoso con un comerciante adinerado, una vida de seguridad y respetabilidad. Pero su madre, Elena, una antigua costurera cuyos propios sueños de belleza se habían deshilachado con los años, había tejido todas sus esperanzas incumplidas en el futuro de su hija. Era Elena quien, a escondidas de su marido, llevaba a la pequeña Anna a las audiciones, quien pasaba noches enteras remendando sus zapatillas de punta, ignorando el olor a sangre y sudor que emanaba de ellas, viendo solo el brillo del escenario. Sin embargo, el sol alrededor del cual orbitaba el universo de Anna era su mentor, el legendario maestro de ballet francés Jules Perrot. Un genio envejecido, un déspota del arte cuya fama le precedía en todas las capitales de Europa. Perrot, en el ocaso de su carrera, vio en Anna algo que trascendía el mero talento. Vio la encarnación de su ideal, la vasija perfecta para contener su genio. No era solo una alumna, era su última y más grandiosa creación.
La llamaba mi Giselle, moldeándola con una devoción febril para el papel principal del ballet homónimo, esa trágica historia de amor, locura y una danza que se extiende más allá de la tumba. Perrault estaba poseído por una obsesión maníaca por la perfección. Sus ensayos eran tortuosos, legendarios por su crueldad. Sometía a Anna a sesiones de 8, 10 horas, hasta que sus músculos gritaban de dolor y su mente bordeaba el colapso. La danza es la guerra contra la gravedad, mi niña, le espetaba, su bastón de ébano golpeando el parqué con un ritmo implacable. Tu cuerpo es un instrumento, pero tu alma debe ser la que vuela. No debes bailar, debes flotar, desafiar la carne. Aquel fatídico día de marzo, la atmósfera en la gran sala de ensayos del Teatro Mariinsky era irrespirable. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica, rota únicamente por el chirrido agudo de las puntas de Anna sobre el suelo de madera y la voz cortante de Perrault. El maestro exigía un imposible, una cascada de 32 fouettes que debían culminar en un arabesque sostenido, un instante de equilibrio perfecto que debía durar una eternidad. Más alta esa pierna. Más ligera. Siente el aire bajo tus pies, gritaba, su voz resonando contra los altos techos abovedados. No eres una campesina acarreando agua, eres un espíritu del bosque, un suspiro hecho carne. Anna, con el rostro pálido como el mármol y el sudor perlado en su frente, pero con un fuego desafiante en los ojos, lo intentó una vez más. Su cuerpo, impulsado por una fuerza que parecía nacer del agotamiento mismo, se elevó en una serie de piruetas vertiginosas. Por un instante, se convirtió en música, en un torbellino de tul y gracia. Pero en el punto álgido, en el preciso momento en que su pierna se alzaba hacia atrás en el arabesque final, desafiando las leyes del mundo físico, algo se rompió. Quizás fue una gota de sudor en el suelo, quizás el simple agotamiento de un cuerpo llevado más allá de sus límites. Se oyó un crujido seco, obscenamente fuerte en el silencio de la sala, un sonido antinatural, como el de una rama de un árbol centenario al quebrarse bajo el peso de la nieve. Anna se desplomó. No cayó, se desconectó. Su cuerpo se estrelló contra el suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado todos los hilos de golpe. La muerte fue brutalmente instantánea, una fractura limpia de las vértebras cervicales. El mundo se detuvo. Para Elena, el silencio que invadió su pequeño y humilde apartamento en la isla Vasilievsky fue un grito ensordecedor. La habitación de Anna, que aún conservaba el aroma agridulce de la colofonia y la lavanda seca, se transformó en un mausoleo helado, un monumento a un futuro robado. Piotr, su padre, se refugió en la única lógica que conocía, la de su taller. Pero el tic-tac rítmico de cientos de relojes, que siempre había sido su bálsamo, ahora se había convertido en una tortura, cada segundo un martillazo en el clavo de su ataúd de dolor. Pero nadie sintió una desolación tan abyecta y retorcida como Jules Perrault. Se atrincheró en su opulento estudio, deambulando como un fantasma entre terciopelos y bronces, rechazando la comida, el sueño, la vida. Su obra maestra, su sinfonía de carne y hueso, había sido destruida, interrumpida en su crescendo final. Y en el crisol de su mente febril, alimentada por el insomnio y el láudano, se forjó una idea. Una idea monstruosa, demencial, una blasfemia contra la naturaleza y contra Dios. Pero para él, era la única redención posible. Debía preservar su danza. No su rostro sereno en un ataúd, no un retrato de luto para ser olvidado. Debía inmortalizar su triunfo, el instante mismo de su perfección mortal. Debía fotografiarla en la misma pose que la había matado. Con esta obsesión como estandarte, acudió a Sergei Levitsky, el fotógrafo de la corte, un artista cuya cámara era tan famosa como el pincel de cualquier pintor. El estudio de Levitsky en la avenida Nevsky era un santuario de la imagen, un lugar donde la ciencia y el arte se daban la mano.
Levitsky era un maestro de la fotografía post-mortem, una práctica común y respetada en la época. Sabía cómo dotar a los difuntos de una apariencia de paz, de sueño sereno, sentándolos en sus sillones favoritos con un libro abierto o rodeados de una familia en duelo silencioso. Pero lo que Perrot le exigía era de una naturaleza completamente diferente. «Monsieur, lo que me pide es una locura, es imposible», exclamó Levitsky, retrocediendo instintivamente cuando el maestro de ballet, con ojos inyectados en sangre, le expuso su petición. Un cuerpo sin vida no puede sostenerse en puntas. La rigidez cadavérica no es la fuerza de un músculo. Las leyes de la física, las leyes de Dios, todo está en contra. Pero Perrot era una fuerza de la naturaleza. Con un gesto brusco, arrojó sobre la mesa de caoba una pesada bolsa de cuero que aterrizó con un sonido sordo y metálico. El tintineo de los rublos de oro, una suma suficiente para comprar una pequeña hacienda, llenó el silencio. «Encuentre la manera», siseó Perrot, su voz un susurro venenoso. «Usted es un genio de la luz, yo soy un genio del movimiento. Juntos, usted y yo, vamos a engañar a la propia muerte». Y entonces, con una lucidez aterradora, le describió su plan, un corsé de acero, forjado a medida por un ingeniero teatral, una estructura interna que actuaría como un esqueleto artificial. Un complejo y macabro sistema de soportes, varillas y finísimos hilos de sedal que podrían ocultarse bajo las capas de tul del voluminoso tutú de Giselle. Levitsky, un hombre de ciencia, se sintió repelido y fascinado a partes iguales. La propuesta era grotesca, pero el desafío técnico y la suma ofrecida eran irresistibles. Atormentado por las dudas, pero seducido por la audacia del proyecto, finalmente aceptó. Sin embargo, ese no fue el obstáculo más difícil. Lo verdaderamente aterrador fue enfrentarse a los padres. Piotr Saveliev, al escuchar la propuesta, estalló en una furia contenida que hizo temblar los pequeños objetos de porcelana en la repisa. «Déjela en paz», gritó, su voz rota por el dolor. «Usted le robó su vida con su maldita obsesión, y ahora quiere profanar su cuerpo, robarle también su descanso eterno». Pero Elena, la madre, no escuchaba. Miraba a Perrot con una expresión vacía, sus ojos ahogados en un mar de lágrimas sin derramar. La idea de ver a su hija una última vez, no como un cuerpo inerte en un ataúd, sino como la bailarina eterna, la imagen de su triunfo congelada para siempre, se apoderó de su mente rota. Fue una semilla de locura que encontró un terreno fértil. Se arrodilló ante su marido, suplicando, aferrándose a sus piernas, y él, un hombre quebrado por su propio dolor y ahora por el de su esposa, finalmente se rindió con un sollozo ahogado. La preparación para la sesión de fotos se convirtió en un ritual profano, una ceremonia secreta celebrada en las entrañas de la noche. El cuerpo de Anna, ya tocado por el frío inconfundible de la eternidad, fue transportado en un carruaje sin insignias al estudio de Levitsky para evitar las miradas curiosas de una ciudad siempre vigilante. El estudio, que durante el día era un lugar de luz, de sonrisas forzadas y de vanidad burguesa, se transformó en una morgue improvisada, en un quirófano del más allá. El aire, normalmente perfumado con lavanda, se impregnó de un olor químico y dulzón, una mezcla de formaldehído, cera de velas y el aroma decadente de los lirios que Elena había insistido en traer. Perrot, con la intensidad de un escultor poseído, dirigía la operación. Junto al joven y tembloroso asistente de Levitsky, un muchacho llamado Dmitri, pasó horas ajustando el corsé de metal al torso rígido de Anna. El sonido del metal frío raspando contra la piel inerte era un suplicio para los oídos. Con una delicadeza espeluznante, le pusieron el tutú de Giselle, ataron las cintas de raso de las puntas en sus pies insensibles, que ya mostraban el pálido azul de la muerte. Cada chasquido de un broche, cada nudo que se apretaba, resonaba en el silencio sepulcral como un disparo. Mientras tanto,
Elena, en un trance de dolor, peinaba los largos cabellos castaños de su hija, arreglándolos en el intrincado peinado del personaje, susurrándole palabras de cuna, como si Anna pudiera escucharla. Piotr, por su parte, se había refugiado en el rincón más oscuro de la habitación. Su rostro era una máscara gris, tan sin vida como el cielo de San Petersburgo. Tenía la mirada fija en el gran reloj de pared del estudio, y en su mente febril, le parecía que las manecillas, en lugar de avanzar, retrocedían, arrastrándolo a un pasado que ya no existía. Finalmente, tras horas de un trabajo macabro, todo estuvo listo. El cuerpo de Anna, sostenido por aquel esqueleto invisible, quedó erguido en el centro de la habitación, congelado en un arabesque perfecto y antinatural. Levitsky, con el sudor frío en la nuca, comenzó a preparar la iluminación. Optó por un flash de magnesio, una técnica que producía una explosión de luz cruda, violenta, casi de otro mundo, perfecta para esculpir la figura en la oscuridad. Afuera, la noche se había cerrado por completo. El tiempo había empeorado drásticamente, el viento aullaba ahora como un lobo herido y las gotas de una lluvia helada golpeaban rítmicamente el cristal de los ventanales, como los dedos impacientes de un visitante no deseado. Justo en el momento en que Levitsky, con manos temblorosas, terminaba de instalar su voluminosa cámara de placas sobre el trípode de madera, una de las lámparas de queroseno que iluminaban un rincón del estudio parpadeó violentamente, emitió una llamarada brillante y se apagó sin motivo aparente, sumiendo la mitad de la estancia en una oscuridad densa y repentina. Dmitri, el asistente, soltó un grito ahogado que murió en su garganta. Silencio. No se distraigan, siseó Perrot, cuya concentración era absoluta. Levitsky, un hombre de ciencia y razón, lo atribuyó a una corriente de aire, a una casualidad. Pero no pudo evitar el escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Se cubrió la cabeza con la pesada tela negra de la cámara, un mundo privado de oscuridad para ajustar el enfoque en el cristal esmerilado. La imagen que vio, como siempre en una cámara oscura, estaba invertida. Anna parecía colgar del techo, cabeza abajo, flotando en un vacío negro. «Listos», anunció con una voz sorda, amortiguada por la tela. «Nadie respire. Nadie se mueva. La exposición será larga». Con un movimiento lento y deliberado, retiró la tapa del objetivo. En la habitación se instaló un silencio tan profundo que se podía oír el latido de la propia sangre en los oídos. Un silencio roto únicamente por el gemido incesante del viento y los sollozos ahogados y convulsivos de Elena. Pasó un minuto, una eternidad. Luego 2. A Levitsky, bajo la tela, le pareció que la temperatura de la habitación había descendido en picado. Sentía un frío que no era normal, un frío que se colaba bajo su ropa y le llegaba hasta los huesos, haciéndole temblar de forma incontrolable. Y entonces, lo oyó. Fue un sonido quedo, apenas un murmullo en el umbral de la audición, parecido a un susurro arrastrado. Y venía, sin lugar a dudas, de la dirección de la bailarina muerta. Levitsky se quedó paralizado, el corazón martilleándole en el pecho. «No puede ser», se dijo. «Es el viento, es el cansancio, es mi mente que me traiciona». Pero el susurro se repitió, esta vez un poco más claro, un siseo casi inaudible. Y esta vez, no fue el único en oírlo. Piotr, en su rincón, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos desorbitados por un terror primordial. Clavó la mirada en su hija, y en ese instante, a la luz parpadeante de las velas, le pareció ver algo imposible, los labios de Anna, curvados en esa leve y serena sonrisa post-mortem, parecieron temblar por una fracción de segundo. «Basta», gritó Levitsky con una voz ronca que no reconoció como suya, mientras volvía a colocar la tapa en el objetivo con un golpe seco. Salió de debajo de la tela, con el rostro pálido y cubierto de un sudor helado. «¿Qué ha sido eso?»,
susurró Piotr, su voz un hilo tembloroso. No ha sido nada, espetó Perrot con una frialdad cortante. Ha sido su imaginación, el dolor les juega una mala pasada. Ahora, llévensela. Mi trabajo aquí ha terminado. Lo que Levitsky vio horas más tarde, en la soledad roja de su cuarto oscuro, hizo que se le erizara hasta el último cabello de su cuerpo. Se encerró, como un monje en su celda, y sumergió la placa de vidrio en la cubeta del revelador. La magia de la química comenzó a obrar. Lentamente, como un fantasma que emerge de la niebla, la imagen empezó a materializarse en la superficie lechosa, los contornos de la habitación, la silueta de los muebles y, en el centro, la figura de Anna. La imagen era, técnicamente, una obra maestra. La pose, la luz, cada pliegue del tutú, todo era de una perfección escalofriante. Estaba a punto de soltar un suspiro de alivio, de convencerse de que los susurros habían sido solo producto de su mente agotada, cuando lo vio. Acercó la placa a la luz roja de la linterna, sus manos temblando tanto que la imagen se desenfocaba. No podía creer lo que sus ojos le mostraban. Bajo la punta de la zapatilla de apoyo de Anna, en el preciso lugar donde la masa de su cuerpo debería haber proyectado una densa y oscura sombra sobre el parqué, estaba absolutamente, increíblemente limpio. El suelo estaba iluminado con la misma intensidad que el resto, como si el cuerpo de Anna no estuviera apoyado en él, sino flotando, suspendido a varios centímetros por encima. Desesperado, Levitsky intentó buscar una explicación lógica, científica. Un ángulo de luz aberrante. Un reflejo especular del parqué recién pulido. Un defecto químico en la emulsión de la placa. Salió del cuarto oscuro, en un frenesí, hizo varias tomas de control con un taburete, con una silla, en el mismo punto exacto. La sombra estaba allí, densa y definida. Volvió a encerrarse y reveló la segunda placa que, por precaución, había tomado esa noche. El resultado fue idéntico. La misma pose perfecta. La misma ausencia de sombra. Era como si el cuerpo de Anna, finalmente liberado de las ataduras de la gravedad que tanto había luchado por desafiar en vida, lo hubiera conseguido de verdad en la muerte. Al día siguiente, con el alma encogida, le entregó una copia impresa a Perrot, sin atreverse a mencionar su macabro descubrimiento. Quería borrar esa noche de su memoria, enterrarla como un mal sueño. Perrot, al ver la imagen, cayó en un éxtasis de júbilo. No notó, o no quiso notar, la anomalía que gritaba desde el papel. Encargó un suntuoso marco de plata y ébano y con una arrogancia triunfal, exhibió la fotografía en el vestíbulo principal del Teatro Mariinsky, junto a una placa de bronce que rezaba, Anna Sabelieva. La última danza. Durante la primera semana, la fotografía fue objeto de admiración y de un doloroso respeto. Pero pronto, una extraña inquietud comenzó a extenderse por los pasillos del teatro. Las bailarinas que pasaban por delante del retrato se quejaban de repentinos mareos, de náuseas inexplicables, de una sensación de frío glacial que las invadía. Una de ellas, una joven y prometedora integrante del cuerpo de baile, se desmayó en seco justo frente a la vitrina. Al despertar, pálida y temblorosa, juró entre sollozos que había visto a Anna, en la fotografía, girar lentamente la cabeza hacia ella. Por las noches, los guardias nocturnos, hombres rudos y supersticiosos, comenzaron a oír cosas, una melodía de piano apenas audible que parecía provenir del vestíbulo vacío, el leve y rítmico crujido de unas zapatillas de punta sobre el parqué, como si alguien estuviera ensayando en la oscuridad. Solo después de una semana de estos incidentes, todos en el teatro comprendieron que la fotografía se había convertido en el epicentro de una presencia maligna. La culminación llegó cuando la prima ballerina principal, una mujer famosa por su amarga rivalidad con Anna, sufrió una aparatosa lesión en el tobillo durante un ensayo, al caer de forma inexplicable exactamente en el mismo punto del escenario donde había muerto Sabelieva.
El pánico se apoderó de la compañía. Al día siguiente, el director del teatro, un hombre pragmático pero no estúpido, ordenó que la fotografía fuera retirada inmediatamente y confinada en los archivos más profundos del edificio. Las consecuencias para los testigos de aquella sesión nocturna fueron una lenta y terrible espiral hacia la destrucción. Jules Perrot, tras haber alcanzado la cima de su retorcida ambición, perdió todo interés por el ballet, por la vida. Se convirtió en un recluso en su propia casa, donde, según los rumores de los sirvientes, pasaba días enteros encerrado en su estudio, hablando en susurros con la fotografía de Anna. 6 meses después, lo encontraron muerto en su sillón de cuero. El médico diagnosticó un fallo cardíaco, pero los que vieron su cuerpo no pudieron olvidar la expresión de puro e indescriptible terror que había quedado congelada en su rostro, ni el hecho de que su mano derecha se aferraba con una fuerza sobrehumana a una copia de aquella misma imagen. Elena, la madre de Anna, descendió por completo a los abismos de la locura. Su mente, ya frágil, se hizo añicos. Aseguraba a quien quisiera escucharla que su hija Anna venía a visitarla por las noches, que danzaba para ella en la penumbra de su habitación, pero que a veces se detenía y se quejaba con una voz infantil del frío del metal del corsé que aprisionaba su espalda. Murió un año después en un sanatorio para enfermos mentales, susurrando el nombre de su hija. Piotr Saveliev, el padre, intentó anclarse a la razón, pero la locura lo acechaba desde todos los rincones. Vendió su taller de relojería, incapaz de soportar por más tiempo el tic-tac incesante que se había convertido en la banda sonora de su tragedia. Se encerró en su apartamento y se entregó a la bebida. En una carta a su hermano en Moscú, encontrada décadas más tarde entre las páginas de una Biblia, escribió con una caligrafía temblorosa: «La oigo cada noche, hermano. No está en el cielo con los ángeles, ni en el infierno con los demonios. Está atrapada. Atrapada en esa maldita imagen de plata». Ese fotógrafo no solo robó su imagen, robó su sombra, y al robarle la sombra, le robó el alma. No puede descansar, no puede marcharse mientras esa cosa exista. Pocos meses después de escribir esa carta, Piotr Saveliev se ahorcó en su apartamento. En la nota de suicidio que dejó sobre la mesa, solo había una palabra garabateada: «Perdóname». Y el fotógrafo. Sergei Levitsky luchó desesperadamente por seguir adelante, por encontrar una explicación lógica que silenciara los susurros en su mente. Consultó a físicos de la Academia de Ciencias, mostrándoles la placa de cristal. Hablaron de fenómenos de refracción, de difracción de la luz, de anomalías químicas en la emulsión, pero ninguna explicación lograba dar cuenta de la claridad antinatural bajo el pie de la bailarina. Desesperado, acudió a un sacerdote de la catedral de Kazán, quien, tras ver la imagen y persignarse 3 veces, le aconsejó con voz grave que destruyera la placa y el negativo y que rezara por el alma de la muchacha y por la suya propia. Pero Levitsky, a pesar del terror, era un artista. No podía destruir su obra más perfecta, su creación más terrible. La fotografía se convirtió en su obsesión, en su carcelero. Dejó de dormir. Juraba que por las noches oía a alguien mover los pesados muebles de su estudio, oía susurros que parecían provenir del interior de su propia cámara. Sus manos, antes firmes como las de un cirujano, comenzaron a temblar de forma incontrolable, y ya no pudo volver a trabajar. Su brillante carrera se desmoronó. Murió en la más absoluta miseria en 1898. Su asistente, Dmitri, el único superviviente que logró conservar la cordura, huyó de San Petersburgo como de la peste y nunca más en su vida tocó una cámara. Siendo ya un anciano, le contó esta historia a su nieto, y añadió un último detalle que helaba la sangre: cuando él y Perrot desvistieron el cuerpo de Anna después de la sesión, descubrieron en su espalda, a lo largo de la columna vertebral donde el corsé de metal se había presionado contra la piel, una serie de manchas oscuras, profundos moratones que no estaban allí antes.
Era como si el cuerpo, ya muerto, hubiera reaccionado al dolor. La fotografía y los negativos de cristal fueron transferidos a los archivos del Teatro Mariinsky y, con el tiempo, a los archivos estatales. El paradero del marco original y de la copia que Perrot apretaba en su mano al morir sigue siendo un misterio. Simplemente, desaparecieron de la historia. En el año 2019, durante una pequeña y discreta exposición sobre la historia del ballet ruso, esta fotografía fue exhibida al público por primera vez en más de un siglo. Fue retirada 3 días después. 3 visitantes, que no se conocían entre sí, informaron al personal del museo de una experiencia idéntica. Al detenerse frente a la vitrina, sintieron una oleada de frío repentino e inexplicable y oyeron un suave susurro femenino muy cerca de su oído. El curador del museo, el hombre que preparó la exposición, confesó más tarde a sus colegas que, mientras escaneaba la fotografía para el archivo digital, el software de reconocimiento facial dio error una y otra vez, incapaz de procesar el rostro de la bailarina, como si, para la máquina, allí no hubiera nadie. Hasta el día de hoy, quienes han tenido la oportunidad de ver una reproducción de esta fotografía hablan de una persistente e inexplicable sensación de inquietud. ¿Dónde está la copia original, la que fue testigo de la muerte de Perrot? ¿Fue la de Anna la única familia arrastrada a la oscuridad por esta imagen? No hay respuestas. Pero esta historia permanece como una advertencia. Si alguna vez, en un anticuario o en el desván de una casa vieja, se encuentran con una fotografía antigua que parece demasiado perfecta, demasiado ideal, miren con más atención. Miren más allá de la imagen. Y recuerden, la cámara, a veces, ve mucho más que nosotros. Puede capturar no solo un instante de vida, sino también el eco de lo que queda después, un alma atrapada para siempre entre la luz y la sombra. O, como en el caso de Anna Sabelieva, en el vacío aterrador donde la sombra ya no existe. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.